Hola, hola, muy buen día a todos. Qué bueno volver a encontrarnos, reencontrarnos. Ya lo hicimos también durante la semana, escuchando el mensaje del miércoles, participando en definitiva del culto de nuestro Señor, en el discipulado o a través de los grupos de WhatsApp o en la página de nuestra congregación. Así que damos gracias a Dios, Él es bueno, para siempre su misericordia. Pero qué bueno en esta mañana entonces reencontrarnos. Toda la iglesia Jesús es el camino en este momento está viniendo a la presencia del Señor. Y eso es lo que quiero invitarte en esta mañana, a que vayamos juntos a tener este encuentro con nuestro Señor. Así que vení con gozo, con alegría, vení con alabanza, vení con gratitud, con reconocimiento. Vamos juntos a buscar esa presencia. Él está aquí, Él está entre nosotros y está esperando que ahora nos unamos en esta alabanza. Así que vamos a levantar en alto el nombre de nuestro Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes. Vamos a exaltar su nombre a través de los cánticos, de la alabanza, de la oración y siendo muy atentos a la palabra que nos va a dar también en esta mañana. Él siempre habla, Él habla a su pueblo, siempre tiene palabra para nosotros, así que va a ser bueno que estemos muy atentos a lo que Él nos va a querer decir también en este día. Este es el día del Señor, vamos a gozarnos y alegrarnos en el Señor, no solo en este día, sino cada día de nuestra vida. Así que vení, vamos a su encuentro, vamos a abrir nuestra boca y desde lo profundo de nuestro corazón a alabarle y exaltar su nombre. Amada Iglesia, qué alegría poder encontrarnos una vez más en esta oportunidad para celebrar nuestro culto online, y te voy a invitar a que te unas con nosotros y con toda la iglesia a alabar su nombre, a exaltarle a Él, al Rey de Reyes, porque Dios está en medio nuestro, Dios es con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos declarar que Él es el vencedor y podemos también cantarles alabanzas, exaltar su nombre allá donde estás con tu familia, allá donde estás podés arrodillarte, allá donde estás podés saltar de júbilo porque nuestro Dios reina. Te voy a invitar entonces de todo corazón puedas elevar tu alabanza a nuestro Señor. Lo hacemos juntos en su presencia. Vergüenza me se comentó y yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto está Glorioso día, tu sangre me rescató.
gozo de Dios. Entrego mi enfermedad, entrego mi dolor, lo estoy cambiando por el gozo de Dios. Digan sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Atribulado en todo, mas nunca angustiado, perseguido, mas no desamparado. Soy bendecido más allá de mi aflicción, porque su gozo me fortalece, aunque la noche pueda durarse en la mañana. Entrego mi aflicción, mi vergüenza yo le doy, lo estoy cambiando por el gozo de Dios. Entrego mi enfermedad, entrego mi dolor, lo estoy cambiando por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Diga conmigo, atribulado en todo, mas nunca angustiado, perseguido, pero no desamparado. Soy bendecido más allá de mi aflicción, porque su gozo me fortalece, aunque la noche pueda durarse en la mañana. Entrego mi aflicción, mi vergüenza yo le doy, lo estoy cambiando por el gozo de Dios. Entrego mi enfermedad, entrego mi dolor, lo estoy cambiando por el gozo de Dios. Dice la palabra de Dios, hemos sido creados para la alabanza de su nombre. ¿Cuántos lo creen eso? Pero ¿saben algo? No estamos solos en este lugar. En este lugar hay ángeles, hay querubines, hay serafines que están adorando. Y cuando el pueblo de Dios abre su boca, ellos se unen a nuestra alabanza. Amén. Vamos a gozarnos en este lugar. Amén. ¿Cuántos tienen un grito de victoria? Vamos a decirle. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amén.
Atención chicos, este es un mensaje para los más chiquitos. Durante el mes de mayo, las maestras del Club de Niños, todos los miércoles y sábados, van a estar subiendo una breve reflexión a las redes para todos ustedes. Así que no se pierdan la oportunidad de escuchar lo que Dios les quiere decir. Matrimonio GEC les anuncia que próximamente tendremos nuestro encuentro de matrimonios de mayo en vivo a través del Facebook de la iglesia. Estén atentos a los próximos anuncios y no se pierdan la oportunidad de participar de este hermoso encuentro. Mujeres, tengo un anuncio súper especial para todas nosotras. El sábado 9 de mayo a las 17 horas tendremos nuestro primer encuentro en vivo a través del Facebook de la iglesia Jesús es el Camino. No te pierdas la oportunidad de participar y de invitar a tus amigas a esta transmisión en vivo. Amada iglesia, queremos contarles que el Señor se está moviendo entre nosotros de una manera maravillosa. Está obrando en sanidad en la vida de muchos hermanos. Estamos viendo su mover. La iglesia está ayudando a las necesidades de nuestros hermanos y de muchos vecinos del barrio. Por eso, en esta hora, le vamos a dar gracias a Dios por todo lo que está haciendo. Señor, te damos gracias por este nuevo día. Gracias, papá, por tu amor y tu cuidado. Gracias porque estás obrando sanidad en nuestros hermanos. Te damos gracias por la posibilidad que tenemos de alabarte y de escuchar tu palabra a través de este medio. Te doy gracias por cada persona que se está conectando a esta transmisión en este día. Te pido una bendición especial para cada uno de ellos, Señor. Señor, papá, queremos ser instrumento en tus manos. Úsanos, Señor. Llévanos a ayudar a quienes tienen necesidad, papá. Te queremos dar gracias y bendecir en este día. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. A nuestro Señor adoramos, a Él exaltamos, a Él le seguimos dando honor. Jesús es el gran yo soy. Él es príncipe de paz, Él es consejero, Él es admirable. Él es el alfa y la omega. Él es el rey que gobierna con justicia y con amor. Él es el rey poderoso que viene a buscar a su iglesia. A Él le exaltamos, le adoramos. Él es el rey que reina sobre todo lo creado por Él. Él es el rey soberano y su reino es para siempre. Su reino no tiene final. Por eso le exaltamos, le adoramos. Nuestro Dios hoy nos va a hablar, hoy nos va a bendecir a través de su palabra, de su revelación, y va a traer para nosotros un tiempo de refrigerio. Así que papá, te adoramos, te bendecimos, te adoramos con toda tu iglesia, Señor. Seguimos alabando tu nombre. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha
eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Una vez más, la tierra canta, el cielo adora. Tú eres santo, tú eres digno de toda la alabanza y honor. Y qué lindo tiempo hemos pasado hasta aquí, ¿verdad? Qué linda cómo las canciones nos han inspirado, nos han llevado a buscar el rostro del Señor, a encontrarlo a Él, a llegar hasta su misma presencia y disfrutar. Qué lindo haber tenido la oportunidad de expresarle a Él nuestra gratitud y hacerle llegar y hacerle saber nuestras peticiones, el deseo profundo de nuestro corazón. Sabes, tus oraciones, ni las mías, la de ninguno, son en vano, no caen en saco roto, sino que siempre son oídas por el Señor. Él está siempre atento, inclina su oído, dice, a la oración de su pueblo. Así que allí están tus oraciones llegando al trono de Dios y al mismo corazón de nuestro Señor. Y qué bueno ahora entonces poder tener este tiempo para escucharlo a Él. Él nos va a hablar. Nosotros le hemos hablado a Él, pero ahora es muy importante que vos y yo podamos oír la voz de Dios. Y precisamente de esto se trata el mensaje en esta mañana. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios. Y esto debe ser algo con lo cual nos tengamos que animar permanentemente unos a otros, a escuchar la voz de Dios. El salmista decía, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Qué bueno, qué mejor intérprete que el salmista para compartir lo que ahora queremos dar a conocer. Escuchar hablar a Dios, escuchar hablarnos. Dice el texto que Dios habla a su pueblo y a sus santos. Él te habla a ti, Él tiene deseos de hablarte. Él quiere hacerte entender su palabra. Y cuando habla hay paz para su pueblo y para sus hijos. Mira, no hay ninguna razón externa, ninguna causa externa que pueda provocarte una bancarrota espiritual o un deterioro espiritual. Pero tampoco hay ninguna causa externa a nosotros como para poder experimentar esta vida espiritual que Dios nos dio de manera plena, viva y dinámica. Así como la decadencia espiritual en todo caso se genera y se desarrolla en el corazón, en el mismo lugar, en nuestro corazón, también está y nace nuestra decisión de crecer y madurar espiritualmente. Qué bueno, en la Iglesia Jesús del Camino estamos comprometidos con esto, con nuestro crecimiento, nuestro desarrollo y nuestra madurez espiritual. Y en esto, obviamente, uno de los elementos más importantes, el elemento quizás de mayor importancia para llevar a cabo este proceso y este desarrollo espiritual es escuchar la voz de Dios. Y estamos diciendo no solo oír, sino escuchar. Hay un tanto de diferencia en esto. Y básicamente escuchar significa poner atención. Es ese deseo y esa iniciativa que está de parte nuestra. Por lo tanto, no debemos tomar a la ligera escuchar la voz de nuestro Rey. Algunas versiones de este salmo dicen prestaré atención y alguna otra todavía dice prestaré mucha atención a la voz de Dios. Veamos por un instante por qué es importante escuchar la voz de Dios. Miren, en el Antiguo Testamento encontramos esta referencia, aunque hay una gran amplitud de referencias que podríamos citar. Has declarado hoy que el Señor es tu Dios
y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas, y que escucharás su voz. El compromiso del pueblo de Dios era no solo estar en obediencia y en buena relación con Él, sino que estaba dando cuenta de cuál era el elemento fundamental, el de suma importancia para poder desarrollarse en ese vínculo y espiritualmente. Y dice, escuchar la voz de Dios. Ya en el libro del profeta Daniel encontramos esta referencia a la situación del pueblo de Israel. No hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente, todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros este mal. Y ya llegando a la enseñanza de Jesús, encontramos que el mismo Jesús está hablando y diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Vos y yo somos ovejas del prado del Señor, gloria a Dios por eso. Pero dice que sus ovejas tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Solo aquellos que somos ovejas de su prado tenemos esta capacidad dada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por tanto, vos y yo tenemos la oportunidad, la posibilidad, el privilegio, la bendición de tener la capacidad para escuchar a Dios mismo, entender, recibir su palabra en nuestro corazón y poder saber que es la voz de Él la que nos está hablando. Mira, Dios nos habla para revelarnos su persona, sus atributos y cualidades y también sus planes. Nos habla para guiarnos, para afirmarnos en nuestro camino, para corregirnos, para instruirnos. Él nos habla para amonestarnos y para transformar nuestra vida permanentemente. Nos habla para darnos seguridad, para afirmar su paternidad sobre nosotros, para clarificar nuestros pensamientos y purificar nuestros sentimientos y emociones también. Él también en algunos casos nos habla para revelar el pecado en su pueblo o en alguno de sus hijos. La referencia más clara y poderosa es la de Acán, aquel siervo, aquel integrante del pueblo de Dios que cometió pecado, desobedeció la voz de Dios, tomó lo que no debía tomar, lo escondió, lo ocultó. Y eso trajo no solo mal para él, sino mal para todo el pueblo de Israel. Pero allí está claro que Dios reveló a Josué en quién estaba el pecado y por qué la razón de que todo el pueblo de Israel no podía salir victorioso en la batalla. También encontramos ya en el Nuevo Testamento el pecado de Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, usted lo conoce. Ellos dijeron poner cierta cantidad y haber vendido una propiedad que tenían y haber dado al Señor determinada cantidad, pero eso era falso, era una mentira. Y Dios revela a Pedro esta situación y Pedro los confronta diciéndoles por qué mintieron al Espíritu Santo. Ananías y Zafira no le habían compartido esto a nadie, pero Dios habló a su siervo y le reveló también esta condición de pecado. Así que Dios habla a veces también por esta razón. Lo más importante a destacar aquí, Dios siempre habla. Y Dios siempre habla con propósito, nunca porque sí o para llenar el tiempo. La palabra que es soltada por la boca de Dios y es enviada con propósito, dice su misma palabra, la Biblia, que no volverá a él vacía, sino luego de haber cumplido el propósito por el cual él la pronunció y la envió. Y así será en tu vida también. Toda vez que Dios trae palabras sobre tu vida, Él habla a tu vida, puedes escuchar su voz, saber que entonces todo lo que Él te está diciendo tiene cumplimiento porque Dios es fiel. Está claro que en nuestra vida espiritual normalmente encontramos obstáculos, algunos obstáculos para escuchar la voz de Dios.
Todos ellos deben ser removidos, pueden ser removidos, no debieran estar presentes en nuestra vida de relación y de comunión con el Señor. Porque si no, ¿cómo escuchar a Dios cuando creemos que no necesitamos el consejo de nadie, ni siquiera de Él? ¿Cómo podemos oír a Dios cuando tenemos esta actitud más que orgullosa en nuestra vida? ¿Cómo escuchar la voz de Dios cuando subo el volumen al máximo de la voz de mis sentimientos o de mis propias emociones? ¿Cómo iba a escuchar la voz de Dios cuando lo que quiero es hacer lo que me dictan mis deseos o placeres? Si tengo un corazón endurecido, ¿para qué quiero escuchar a Dios? En todo caso, lo que debería escuchar inmediatamente es su llamado al arrepentimiento. Pues en tiempos del profeta Jeremías, el pueblo de Israel estaba sufriendo toda una situación de cautiverio, estaban mal por sus propias consecuencias de no haber escuchado a Dios y seguido la voz de Dios. Dice en el capítulo 7 de Jeremías, si esto es lo que les mandé, de parte de Dios un mandato, el mandato es oír la voz de Dios. Escuchad mi voz, dijo Dios, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os envíe, para que os vaya bien, para que os vaya bien. Pero no me obedecieron ni me hicieron caso, sino que tercamente se dejaron llevar por las malas inclinaciones de su corazón. En vez de volverse a mí, me volvieron la espalda y fueron hacia atrás y no hacia adelante. No he dejado de enviarles a mis siervos los profetas día tras día, dice Dios. Pero mi pueblo no me ha escuchado, ni siquiera ha tratado de oírme. ¡Qué tremenda condición espiritual la del propio pueblo de Dios! Que en lugar de desear de todo corazón, anhelar de todo corazón, oír la voz del Rey de Reyes, ellos la hacían a un lado, la menospreciaban, la desvalorizaban, la evitaban, huían, y si la escuchaban, terminaban haciendo lo que estaba siendo una inclinación de su corazón, sus propios deseos, y así les fue. Y Dios en su misericordia un día había enviado a sus siervos para advertir, para llamar, y ellos no habían hecho caso tampoco de esta situación. Mira, en este tiempo alguno podría decir, Dios me dijo que va a obrar de esta o aquella manera en mi vida, que me va a dar la victoria, que va a hacer grandes cosas conmigo. Y uno se pregunta, ¿pero no oíste nunca nada acerca de primero cambiar tu conducta o arrepentirte de tus pecados? No, dejas de practicar lo que estás practicando. Bueno, es un peligro que está presente, la dureza de nuestro corazón, la desobediencia, el oír más nuestros propios deseos, el dar lugar más a nuestras propias inclinaciones. Y a no valorar la voz de Dios que llega a nuestra vida. Para que nos vaya bien, decía el Señor, para que les vaya bien, para que estén bajo bendición. ¿Acaso no es esto lo que ocurre frecuentemente en nuestra vida? Dejamos de oír la voz de Dios, o la oímos pero la cambiamos, hacemos otra cosa y sufrimos las consecuencias. Qué tremenda situación, no es necesario que ocurra en la vida de nadie eso. Pero entonces podemos preguntarnos ya en este momento, ¿cómo tener convicción de que Dios me está hablando y de lo que Él me está diciendo? Algunos tienen dificultades con esto, no porque les falte el deseo de oír la voz de Dios, sino porque no han podido desarrollar todavía esta capacidad para tener esta convicción. Y esto lo produce el Espíritu Santo también, pero déjame ayudarte con dos cuestiones muy importantes para tener convicción de que Dios te está hablando y de lo que te está diciendo. Mira, Dios habla efectivamente, pero no todo lo que algunos dicen que han oído de parte de Dios es lo que efectivamente Dios les dijo. Hay algunos que andan por allí diciendo Dios me dijo, pero en realidad eso nunca podría haber sido dicho por Dios. Algunos creen que les dijo, otros suponen que les dice, otros les parece, otros esperan sentir algo para decir esto ha sido de parte de Dios. Pero Dios no juega con nosotros. Todo lo que Él nos habla es claro
y lo podemos entender también, tener algún reaseguro. Mire, ¿podría decirme hoy Dios algo y a la semana que viene decirme algo contrario, diferente absolutamente, opuesto a lo que ya me había dicho la semana pasada? Pero claro que no, porque Dios es coherente. Sin embargo, algunos creyentes parecen andar así en la vida, donde vienen hoy entusiasmados diciendo: Dios me dijo esto, yo escuché la voz de Dios. Y sin embargo, a los pocos días siquiera, vienen compartiendo alguna otra cosa. No, creo que me confundí. No, me parece que no era así. Ahora Dios me dijo esto y es diferente, absolutamente contrario y opuesto a lo primero. Bueno, falta esa convicción. Algo anda mal allí. ¿Cómo podemos entonces saber que Dios efectivamente me está hablando y de lo que Él me está diciendo? Mirá, en primer lugar, presta atención. Su voz, la voz de Dios, es comprendida y confirmada siempre por las Escrituras, por la Biblia. Dios ya ha hablado por medio de las Escrituras y nos sigue hablando por medio de las Escrituras. Algunos parecen en este tiempo dejar peligrosamente de lado a la Biblia para guiarse solamente con el Dios me dijo. Y es claro, muy peligroso, porque la palabra de Dios es la que siempre dará confirmación a lo que Dios te habla en cualquier momento de tu vida. Dios no se contradice. Déjame darte un ejemplo. Algunos aparece y dice: Dios me dijo que deje a esta persona, mi cónyuge, para casarme con aquella otra persona. ¿Es esa realmente la voz de Dios? Está claro que no, porque contradice a su propia palabra. Así que si alguno tenía duda de si era o no la palabra de Dios, podría ir a las Escrituras, debiera ir a las Escrituras, y la Biblia dará respuesta. ¿Contradice eso la palabra de Dios revelada a todas las personas? ¿Presenta en la Biblia algún ejemplo similar al que estoy proponiendo? Entonces, la palabra de Dios, la voz de Dios, siempre es confirmada y asentada en la verdad que ya reveló a todos los hombres. Cuando algunos parecen querer pretender manipular o espiritualizar la voz de Dios, deben tener mucho cuidado en caer en la arrogancia espiritual de pretender ser la única persona a quien Dios le habla. Me habla a mí y a nadie más, o los demás son sordos, o los demás no saben escucharlo como yo lo escucho. Y sin embargo uno puede ver el trasfondo de la vida espiritual de esas personas y sus comportamientos, y obviamente no puede haber esa coherencia espiritual. Y en segundo lugar, puedo tener convicción de lo que Dios me dice y que me está hablando, porque su voz es comprendida y confirmada por la iglesia y sus líderes espirituales. Dios habla también a su iglesia y a sus siervos para guiar o confirmar la convicción que alguien tiene de parte de Dios. Déjeme darle el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escuchó la voz de Dios, que lo llamaba, usted lo recuerda, en el momento de su conversión. ¿Por qué me persigues? Escuchó claramente la voz de Dios, la entendió claramente, respondió de manera correcta, presentó su vida a Dios, se consagró a Él. Pero luego también escuchó la voz de Dios que lo llamaba al ministerio a los gentiles. Y esto luego de un tiempo se llevó a la práctica. Pero cuando Pablo en Hechos capítulo 13 está en la iglesia de Antioquía, él no se presentó allí junto con Bernabé, que era otro de los que había oído los mismos llamados y la voz de Dios. No se presentaron ambos delante de la iglesia diciendo: el Señor nos dijo que nos lleva y nos llama a la tarea con los gentiles. Y no nos importa nada de lo que puedan decir ustedes, nosotros escuchamos la voz de Dios y eso es suficiente. Así que reconózcanos y hagan esto, aquello, lo otro. De ninguna manera Pablo adoptó, ni adoptaría nunca, ni ningún otro ejemplo en la palabra, esta actitud de soberbia espiritual. Lo que dice claramente Hechos 13 es que el mismo Espíritu Santo que habló a Pablo y a Bernabé, también habló a la iglesia y les dijo: ustedes sepárenme a Bernabé y a Pablo para la obra a la cual los he llamado.
El Espíritu Santo había hablado de parte de Dios a Pablo y a Bernabé, pero también habló a la iglesia y a sus líderes espirituales para que ellos también pudieran afirmar, confirmar la palabra hablada de Dios a su siervo Pablo. ¿Te das cuenta cómo funciona? Pero al mismo tiempo, ¿te das cuenta qué poco tenemos en cuenta la enseñanza bíblica para desarrollar nuestra vida espiritual y poder reafirmar lo que nosotros decimos o pretendemos o suponemos es la voz de Dios hablándonos? No tenemos muy en cuenta a la iglesia, no tenemos muy en cuenta a los líderes espirituales en las iglesias. No suponemos que ellos son tan espirituales como yo, que sí escucho la voz de Dios y ya no me es suficiente escuchar a nadie más. No funciona, parece, bíblicamente de esta manera, sino de la otra. Así que esto es lo que ocurrió y es lo que debemos aprender para tener convicción y seguridad de que lo que Dios dice así es. Y entonces aferrarnos a ello con todas nuestras fuerzas. Cuando así lo hicieron, la iglesia envió con gozo y bendición a esos siervos. Y además, tanto Pablo como Bernabé aseguraron su convicción en la voz de Dios. Qué bueno, todos bendecidos, porque hicieron de la manera correcta, luego de haber escuchado la voz del Señor. Por eso, cuidado con aquellos que andan aquí o allá, aún en las redes o medios de comunicación, diciendo Dios me dijo, Dios me dijo. Cuidado. Algunos presumen de gran espiritualidad, pero el mensaje que dicen haber oído de Dios no es consecuente con su palabra revelada, no produce cambios positivos en la vida de la persona, ni tampoco reafirma lo oído con el pueblo de Dios y sus líderes espirituales. Así que, cuidado, no te dejes seducir, no te dejes llevar por esas voces que andan por allí o por acá. Para ello, Dios te habla a ti, Él le encanta hablarte a ti y lo habla claramente para que lo entiendas. Y también tienes allí la iglesia y los líderes espirituales de la iglesia con los cuales puedes reafirmar, confirmar esa palabra para mayor seguridad y que entonces eso traiga bendición sobre tu vida. Continuando con esto, luego de entender la importancia de escuchar la voz de Dios, de algunos obstáculos que puede haber y también reconocer cómo puedo tener convicción de que la voz de Dios me está llegando. En tercer lugar, lo que debemos respondernos es, ¿qué hago después de oír la voz de Dios? ¿Qué hago con aquello que Dios me dijo? Y esto es tan importante como oír la voz de Dios. Claro, no podemos llevar a cabo lo que Dios nos pide si primero no lo escuchamos. Pero si luego de escucharlo no hacemos lo que Él nos dijo, pues esto es igualmente infructuoso. Nos va a llevar por mal camino. Como decía el texto de Jeremías, el pueblo de Israel siguió otros caminos, su propia inclinación de corazón. Y eso le tornó en mal, en un tiempo de oscuridad, en una zona de sufrimiento y de dolor. Así que escuchar la voz de Dios es importante. Como lo hicieron a Abraham. Abraham lo hizo, escuchó, vete, hace esto, aquello, te voy a bendecir, serás de bendición. ¿Y él qué hizo después de escuchar la voz de Dios? Siguió la voz de Dios. Efectivamente, acomodó sus cosas y partió. ¿Qué hizo Moisés? Vio en la zarza ardiente y frente a esta experiencia escucha la voz de Dios, escucha claramente la voz de Dios y su llamado. ¿Y Moisés qué hace? Obedece. Qué bueno, ahí el texto dice algo muy interesante, que él escuchaba a Dios cara a cara, cara a cara. Qué buena esa experiencia, es la que el Señor quiere que vos tengas. Que sientas esta confianza, esta seguridad, que alcances esta intimidad de escucharle a Dios, hablando a tu corazón y a tu vida, cara a cara. Recordemos a Samuel, ¿te acuerdas Samuel? Escuchó la voz de Dios y dijo, oye, que tu siervo escucha, habla que tu siervo escucha. Él escuchó el llamado y luego escuchó la voz de Dios cuando había que elegir el sucesor de Saúl, que sería la persona de David. Recordemos a Pedro, cómo escuchó la voz de Dios, diciendo tenés que ir a tal lugar, allí a la casa de Cornelio y vas a ministrar mi palabra. Y él escuchó la voz de Dios y respondió en obediencia. Tengamos en cuenta al mismo apóstol Pablo, como hemos dicho.
obedeció la voz de Dios. El mismo apóstol Juan, ya anciano, con aquella visión cuando estaba en la isla de Patmos, que da lugar a la escritura del libro de Apocalipsis, y eso le vino como revelación y la palabra de Dios llegó a su vida. Pero, ¿y nosotros? ¿Qué hago yo luego de oír la voz de Dios? ¿Qué hace usted? ¿Qué debemos hacer? ¿La seguimos en obediencia? ¿O solo escuchamos lo agradable, lo que nosotros queremos oír, lo que responde solo a nuestros propios deseos? La voz de Dios me llega no tanto para generar sensaciones agradables. La voz de Dios no solo llega con el propósito de estimularme emocionalmente y nada más, tampoco solo para experimentar cosas como fuera de lo común. Viene apelando a mi voluntad, viene apelando a tu voluntad, a nuestra capacidad de decisión. Viene la voz de Dios para movilizarnos a la acción. Esto es que la voz de Dios nos guía, nos lleva por esos caminos de bendición. Por eso debemos estar dispuestos a hacer tal cual nos habló, según su dicho. No hacerlo así siempre acarrea consecuencias y nos aleja de la bendición. Recordad el ejemplo de Jonás. Jonás recibe la voz de Dios, escucha la voz de Dios, entiende la voz de Dios, pero en lugar de responder conforme a esa palabra y esa voz, tomó otras decisiones. Le llevó a la oscuridad, le llevó al sufrimiento y al dolor. Recordad que el joven rico viene consultando a Dios: necesito escucharte, quiero oír tu voz respecto a esto. Y Jesús le responde. Así que él escucha la voz de Jesús. Pero sin embargo había otras cosas más importantes que el poner a Dios en primer lugar en su vida, por lo cual no hizo conforme a la palabra y a la voz de Jesús. No alcanzó bendición. Cuidado, porque esto podría estar ocurriendo en nuestra vida. A veces la voz de Dios no solo llega a nuestra mente, no es el propósito solo movilizar nuestros pensamientos. Está bien, pero Dios quiere hacerla llegar a nuestro corazón. Y vos y yo la tenemos que llevar a nuestro corazón. Tenemos que dejar que llegue a nuestro corazón, que entre en nuestro corazón. Esto es lo más importante, porque del corazón salen nuestras decisiones. Allí es donde se guían en nuestras decisiones. Allí es donde yo tengo la capacidad de decidir y de hacer aquello que Él me está encomendando. Por lo tanto, si la voz de Dios no va acompañada de obediencia, no despliega el potencial de bendición que trae para tu vida y te lleva a una zona de oscuridad. Así que hay que tenés que recibir la palabra de Dios, pero inmediatamente la tenés que llevar a tu corazón y de allí movilizarte, tomar decisiones correctas, adecuadas, conforme a esa palabra que escuchaste. Y eso te seguirá llevando por camino de bendición y será un mayor fortalecimiento y desarrollo de tu vida espiritual. Por lo tanto, por último, pensemos, reflexionemos también en esta mañana acerca de este tema tan importante. Escuchemos la voz de Dios, escuchemos la voz de Dios. Y sí, sabemos que nos habla de muchas maneras y a través de distintas formas, pero siempre tenemos la palabra de Dios revelada y tenemos la iglesia del Señor y sus siervos puestos por el Espíritu Santo para ayudarnos a confirmar esa palabra y que entonces estemos asegurados. Aquel que es santo, soberano y sublime nos hace oír su voz. Pensemos. Cuando el que está sentado en el trono habla, la tierra calla. Cuando habla el Rey de Reyes, el mundo se humilla. Si el Señor de Señores abre su boca, los creyentes nos postramos delante de Él. A veces esa voz es fuera de lo común, es impactante, pero otras veces y normalmente es coloquial. Qué lindo cuando tenemos este deseo en nuestro corazón y buscamos ser satisfechos de este deseo profundo, de este anhelo.
también en esta mañana debemos decirle al Señor, quiero escuchar tu dulce voz. Y sí, claro, la voz de Dios es muchas veces dulce, pero otras veces es firme y contundente. Otras veces la voz de Dios nos llena y nos afirma, y aún otras veces es severa, aunque mayormente suave y es agradable. Pero la voz de Dios, cuando llega a lo profundo de nuestro corazón, nos estremece, nos conmueve, nos emociona, nos hace reír, pero también en algunos casos nos hace llorar como niños. Porque la voz de Dios, si llega a lo profundo de mi corazón, nos quebranta, nos doblega. La voz de Dios nos desnuda, pero Él siempre nos trata con mucha ternura y con mucho amor. Su voz debe tocar nuestro corazón. Él busca llegar a esta intimidad, al encuentro profundo, al estar cara a cara contigo y conmigo. Y toda vez que escuchamos la voz de esta manera, la voz de nuestro Dios soberano, sublime, entonces caemos rendidos ante Él. Y aún lloramos, pero esas lágrimas, por estar conmovidos, por estar conmocionados, por escuchar la voz del Todopoderoso que reina, esas lágrimas que derramamos en su presencia, son como aquel perfume con el que la mujer ungió los pies de Jesús. Así que son un perfume grato, son un perfume de alabanza, son un perfume de adoración a Dios, un perfume de gratitud y de honra a su nombre. Así que allí estamos. ¿Y por qué no buscar ahora, en este mismo momento, escuchar la voz del Señor? Allí donde estás vos, aquí donde estoy yo. ¿Por qué no nos dejamos estremecer ahora mismo por la voz de nuestro Dios? Yo quiero invitarte en esta mañana a que puedas postrarte ahora allí donde estás y lo hagas sabiendo que estás delante del gran Rey de Reyes y a Él le abrís tu corazón. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Nos inclinamos en su presencia y le pedimos y le clamamos y le hacemos saber que queremos escuchar su voz. Decíselo al Señor: Señor, quiero escuchar tu voz, necesito escuchar tu voz. Por eso, como dijo su siervo, que vos y yo también lo digamos: háblanos, Señor, háblame, Señor, porque tu siervo oye, tu sierva oye, y habrá lugar muy especial en nuestro corazón para que su palabra llegue hasta esta intimidad y entonces poder ser alcanzados y conmovidos. Así que estando allí, yo voy a tener esta palabra de oración. Vamos a interpretar este tiempo y a disfrutar este tiempo en la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre y te damos gracias porque eres nuestro Dios soberano, santo, sublime, pero un Dios lleno de gracia y de misericordia para con tu pueblo y para con cada uno de tus hijos. En esta mañana, Señor, llegamos a ti, habiendo oído tu voz, pero no queremos que sea una vez más, queremos que efectivamente nuestra vida transite por este camino, en el permanente anhelo y deseo de nuestro corazón, de oír tu voz, Señor. Es vital, Señor, es tan importante, no podemos vivir sin tu voz, sin oírte a vos. Así que en esta mañana, Señor, nos postramos, nos inclinamos, reconociendo que eres soberano, el que está en el trono y reina. Señor, eres tú quien nos está hablando a nosotros. Ahora, Señor, envía palabra, hace oír tu voz a tu pueblo, a cada uno de tus hijos que estamos allí en nuestras casas o donde nos encontremos. Háblanos, Señor, ahora queremos escuchar tu voz. Háblanos, Señor, llega a lo más profundo de nuestro ser. Señor, aquí estamos para exaltarte, para glorificarte. Señor, envíala, no solo queremos que nos mueva a ciertas emociones, queremos que nos mueva a tomar decisiones concretas para estar en tus caminos, para desarrollar nuestra vida espiritual con toda fortaleza y plenitud. Señor, háblanos. Habla nuestro corazón, habla nuestro ser. Estamos dispuestos a oírte y a seguir tu voz, a seguir tu palabra. Señor, gracias por la palabra revelada.
pero gracias por tu iglesia y por los líderes que han levantado allí, líderes espirituales que están también para ayudarnos a afirmar y confirmar lo que tú nos hablas a cada uno en particular. Señor, ahora si hay lágrimas, son lágrimas de regocijo, son lágrimas de gozo por tenerte a ti como Dios y Padre. Señor, son lágrimas que son un perfume de alabanza, son lágrimas que surgen de un corazón quebrantado, humillado delante de tu presencia. Señor, a ti las damos también como ese perfume de aquella mujer. Padre, gracias por este encuentro, gracias por este día, y que todos los días estemos yendo a buscarte a ti y a buscar tu palabra para ser oída, para ser escuchada con mucha atención y para poder ponerla delante de nuestro camino y en todas nuestras decisiones. Señor, gracias por la vida de cada uno, que tu mano siga guardando y cubriendo a cada uno, a cada familia, Señor. Bendito seas porque eres fiel, eres bueno, Señor, así que así nos vamos a levantar, a poner en nuestros pies para seguir alabando y adorándote. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y qué bueno este tiempo compartido en esta mañana. ¿Sabes? Quiero pedirte que ahora sí puedas escuchar toda esta canción, que aún aproveches este tiempo de intimidad con el Señor allí donde estás. Aunque hayamos terminado, puedes estar allí disfrutando este tiempo. Aprovecha este tiempo. No nos vayamos rápido de su presencia. Quizás el Señor quiera decirte algo más todavía. Así que está con esta actitud de un corazón abierto y derramado en su presencia. El Señor va a seguir hablando a tu vida y a tu corazón. Mientras tanto, te bendigo en el nombre del Señor, a vos y a todos los tuyos. Y te invito para que el próximo miércoles a las 19 horas nos encontremos una vez más y vayamos juntos a la presencia de Dios. Vayamos nuevamente a buscarle a Él para escuchar con toda atención aquello que Él quiera decirnos en esa oportunidad. Que pases una excelente semana llena de la paz y la gloria de Dios. Quiero escuchar tu dulce voz rompiendo